Entonces hoy comenzamos con multiplicadores de Lagrange. Ya, ahora este es el nombre que se le da, pero siempre vamos a intentar encontrar máximos y mínimos de una función. Vamos a buscar valores extremos de una función, digamos z igual a f de x y sujeta o sujeta bajo 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 una restricción primero, bajo una restricción g de x y igual a cero o constante, ¿ya? Entonces, a ver, veamos si me conviene hacerlo así o de tres variables. Yo diría que de tres variables. Vamos a hacerlo con tres variables, ¿ya? W igual a f de x y z bajo restricción x y z igual a una constante, ¿ya? Entonces queremos encontrar máximo y mínimo de W bajo una condición. Si se fijan, esta parte de aquí lo que me dice es que x o y o z es una función implícita de las otras dos, ¿sí? Por lo tanto tenemos que usar esas reglas para encontrar máximo. ¿Y cómo hacíamos encontrábamos máximo? Sacábamos el gradiente de f, bla, 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 haciendo hartas cositas, ¿ya? Que eso se los voy a dejar a ustedes. Lo que vamos a encontrar es que el gradiente de f debiese ser igual, o sea, debiese ser paralelo al gradiente de g, ¿ya? Bajo estas, nosotros aquí, si se fijan, vamos a tener tres ecuaciones. Acá hay tres ecuaciones y además tenemos que agregar la restricción, ¿ya? Entonces, miren, tenemos tres ecuaciones acá y una ecuación acá. Son cuatro ecuaciones en total. Y además tenemos tres incógnitas más una, cuatro. Por lo tanto, 4 y 4 debiese ser un sistema consistente. Quizás no, ¿ya? Pero, y de hecho ni siquiera sabemos si es lineal, ¿ya? Con esto encontramos puntos críticos. Encontramos puntos críticos y luego comparamos con la tabla, ¿sí? En tabla. Ya aquí, ojalá nunca confundan cuáles son las restricciones y cuál es la función a maximizar, ¿ya? Si hay más restricciones, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que el gradiente de f va a ser la suma de lambda k por los gradientes g sub k, ¿ya? Dependiendo a cuántas restricciones haya. Aquí lo voy a poner como vector nomás. Y ahí tienen su sistema. ¿Ya?
eso sería como lo wow de materia. Sí, ya vamos a estar tranquilitos. ¿Ya? Entonces, vamos con la 1A. Dice, determine el valor máximo de f de x1 a xn igual a la enésima raíz de x1 por xn. Dado que x1 y xn son números positivos, o sea, x1 a xn son positivos, y x1, ahí les dicen una condición, ¿no? Que la suma debe ser igual a una constante, donde sea una constante. Ya, ese es el inciso A. Entonces calculemos. Ya, entonces miren. Eh, son todos números positivos, pero vayámonos al extremo. ¿Qué pasa si esto fuese menor o igual? Entonces, esto sería 0, ¿sí? Para algún xn igual a 0, esto sería 0. Y de ahí solamente pueden ser cosas positivas, ¿cierto? Si estos son todos números positivos, estos todos números positivos, por lo tanto esto va a tener un máximo. Un mínimo no, porque como esto es abierto, nunca me puedo acercar a 0. De hecho, esto nunca va a ser 0. ¿Ya? Entonces, vamos. ¿Cuál es mi función a maximizar? Esta de acá. ¿Cuál es mi restricción? Esta de acá. ¿Sí? Entonces, ustedes van a decir, pero ¿cómo calculo el gradiente si son n variables? Da lo mismo, porque si se fijan, son iguales. Eh, no hay mucha alteración entre x1 y xn en esto de acá. ¿Ya? Entonces, vamos con df a dxj, cualquier j, o j igual a x1, xn. ¿Cuánto sería? Esto sería 1 sobre n por x1, perdón, esto es a xn. De hecho, me di la media vuelta. 1 sobre n menos 1 y eso es 1 menos n sobre n. De hecho, sí, lo vamos a hacer. Esto sería la enésima raíz de x1, ay, a xn, pero esto sin el xn, el xj, perdón, por 1 sobre n por xj elevado a 1 menos n sobre n. ¿Sí o no? Si se fijan acá, solamente consideré del x1 al xn sin el xj, por eso lo dividí, ¿ya? Y esto es constante respecto a esa derivada parcial. Y ahora, el xj estaba elevado a 1 sobre n. Y la derivada de eso sería 1 sobre n por eso de ahí. ¿Estamos bien? Y esto es para todo j en 1n. ¿Ya? Y g de x1 a xn, dijimos que iba a ser igual a x1 más x2 más la suma de ellas, y que es igual a una constante. Entonces, de g a dxj, si se fijan, da 1 para cualquiera. Ya, entonces ahora vamos. El gradiente de f igual a lambda gradiente de g, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser que eh, mm, es que, ¿cómo podría?
A ver, escribamos algunas. N, x2, xn por 1 sobre n, x1 a la 1 menos n sobre n, y esto debiese ser igual a lambda por el gradiente, 1, ¿sí? Por lambda, perdón. La segunda ecuación sería n x1 por x3, xn, ahí me salté el x2, por 1 sobre n, x2 a la 1 menos n sobre n, igual a lambda. ¿Ya? Vamos a dejar, y estas siguen todas las n, ¿ya? Pero con estas dos nos vamos a dar la idea. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Si se fijan, estas dos son igual a lambda. Esto es lambda y esto es lambda, por lo tanto podemos igualar. ¿Ya? Si igualamos, al igualar, tenemos n raíz de x2, xn por 1 sobre n, x1, 1 menos n sobre n, igual a n raíz de x1, x3, xn por 1 sobre... Me voy a pasar. x2, 1 menos n sobre n. ¿Ya? Entonces, miren. 1 sobre n se va con 1 sobre n. Después, ¿qué tenemos? De acá está el x3 al xn. Del x3 al xn. ¿Sí? ¿Con qué nos quedamos? Con que la enésima raíz de x2 por x1 elevado a 1 menos n sobre n es igual a la enésima raíz de x1 por x2, 1 menos n sobre n. ¿Sí? Si elevamos todo a n, ¿qué tengo? Que x2 por x1, 1 menos n es igual a x1 por x2, 1 menos n. Vamos bien, ¿cierto? De aquí, ¿qué podemos decir? x2, x1, 1 menos n, menos x1, x2, 1 menos n, es igual a 0. Aquí podríamos factorizar por x2, x1. ¿Y qué tengo? x1 a la menos n, menos x2 a la menos n. Y esto igual a 0. ¿Sí? Ahora, sabemos que esto no puede suceder, ¿cierto? Porque x1 y x2 dijimos que eran positivos. Entonces, chao esa opción de que sea 0. Lo único que puede ser 0 es que 1 sobre x1 a la n debiese ser 1 sobre x2 a la n. ¿Sí? Y aquí viene un tema de que si son par, impar, no me voy a hacer drama extrayendo la enésima raíz. Ahí estoy jugándome. Ahí debiese ser absoluto por si n es par y da lo mismo si n es impar. Pero acuérdense que x1 y x2 son números positivos, así que podemos sacar la enésima raíz. No, así que estamos bien. ¿Ya? Está bien legal lo que dice. Nada de absoluto. Ya, ahora ustedes pueden generalizar esto y van a encontrar de que... aquí me pasé. Em, haciendo esto, en las
n ecuaciones, acuérdense que tenemos n ecuaciones, de gradiente de f igual a lambda gradiente de g, tendríamos que, obtendríamos que x1 va a ser igual a x2 y todos estos van a ser iguales hasta xn, ¿cierto? Eso obtendríamos de las n ecuaciones. Pero nos falta una. Y esa una, ¿cuál es? Es la restricción, g, ¿cierto? Teníamos esto, esto en la restricción. Teníamos que x1 más x2 más bla 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 xn debiese ser igual a la constante. Entonces, digamos que todas son x1. Tenemos n veces x1, esto igual a la constante, y por lo tanto x1 es la constante sobre n. ¿Sí? Ya, po. Luego, el máximo valor de f es... ¿Por qué dije que era máximo? A ver, aquí tengo una pregunta. O sea, en este caso, cualquier derivada de f debería igualarse a lambda. Sí, pero esto, cuidado, porque va en la restricción. Acá, nosotros calculamos de g a de x, ¿sí? Que sería este lado de acá. Y por eso nosotros tuvimos un 1. Por lo tanto, 1 por lambda me da la derivada parcial de f. ¿Sí? Si aquí hubiese habido un 2 y acá un n, esto te cambia, po. Esto sería 1, esto sería 2. O sí, y esto no necesariamente va a ser constante, ¿ya? Esto fue un ejercicio lindo. Esto puede quedar X, Y, Z, no sé. ¿Ya? Acuérdense que estamos ingresando al mundo de Lagrange. Ya, entonces, ¿por qué es máximo? ¿Habíamos discutido eso? ¿Quién se atreve a decir por qué es máximo? ¿Nadie se atreve? Ya, qué triste hablar solo. No, no importa. Estamos acá. Ya, F es el valor máximo. ¿Por qué? Porque habíamos discutido de que no pueden existir puntos mínimos debido a que em, si uno de estos tomaba el valor cero, cosa que no puede ser porque está restringido, no es igual, esto toma el mismo valor que cero, ¿ya? Entonces, por lo tanto, siempre de ahí vamos a tener cosas hacia arriba. ¿No? No hay mínimo, pero sí tiene que haber otro punto crítico, y ese punto crítico debiese ser el máximo. Ya, f, el valor, el máximo valor de f es la enésima raíz de x1 por x2, que sería la constante sobre n veces, ¿o no? ¿Sí? Y por lo tanto, ese es el máximo. ¿Qué era lo que nos pedían? Determine el máximo valor. Aquí está el máximo valor, que es la constante sobre n. Pero pueden desmutearse si quieren, ¿no? Que si n veces no es como n por constante partido n. Sí, pues, pero tú tienes la enésima raíz de eso. Tienes n veces eso,
¿sí? Que sería la Sí. constante a la n sobre n a la n, ¿o no? Ah, sí, sí, ya caché. Sorry, ya me confundí, disculpa. Ya, tranquilo, sí. Para eso estamos, para responder. Yo no caché cómo llegaste a lo último del valor máximo. Ah, porque encontré este punto crítico, ¿sí? Acuérdate que encontramos que x1, x2 son todos iguales, ¿sí? Y lo reemplazo en la restricción y llegué a que x1 era esto de acá. Bueno, pero como son todos iguales, son todos estos de acá. Y ahora, ¿por qué es máximo? Eso fue lo que discutimos de que esto tenía, si no tenía mínimo, pero de ahí era solamente hacia arriba. Y si te fijáis, la igualdad aquí igual a cero, tendría ahí un hiper cuadrado, ya, lo voy a hacer en R2 nomás. Imagínate que x1, x2. Estaría ahí en el borde acá. Y de ahí solamente cosas hacia arriba. Y acuérdate que en el borde vale cero. Por lo tanto, este punto crítico que encontramos acá debe ser un máximo. ¿Ya? Ya, luego el máximo es este valor. ¿Sí? Bien, encontramos el máximo. Deduzca, esto es B. Deduzca a partir del inciso anterior, que si x1, x2, x3 son números positivos, entonces tenemos esa desigualdad de la media geométrica y media aritmética. ¿Ya? Ya, miren. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que el máximo valor era esto de acá. El máximo valor de f. Por lo tanto, f de x1 a xn debe ser menor o igual que el máximo, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál era f de x1 a xn? Era n veces la raíz de x1, x2 a xn. Y esto debe ser menor o igual al f máximo. Y el f máximo dijimos que era la constante sobre n. ¿Pero qué es la constante? Si ustedes se fijan, esta constante es esto de acá. Por lo tanto, aquí voy a borrar, ¿no? Voy a borrar todo esto. Esto sería x1 más x2 más xn sobre n. Y esto creo que se ocupa harto en probabilidad, no sé. Ahí me pillan. Pero esto es el promedio aritmético y este es el promedio geométrico. ¿Ya? Así estaba entretenido este ejercicio. Yo había demostrado esto con otra función, pero bueno, cada uno con su función. ¿Duda? ¿Consulta? Bastante interesante. Y ya, vamos con las dos entonces. Acuérdense que estamos relax, kein Problem. El plano, acá tengo un plano, x más y más 2z igual a 2. Al intersectar al paraboloide z, x cuadrado más y cuadrado, determina una elipse. Encuentre los puntos de la elipse que se encuentran más cercanos y más lejanos al origen. Uy, ya. Entonces, nosotros tenemos acá, vamos a hacer un sketch bien feo. Acá vamos a tener el plano y después tenemos un paraboloide. ¿Sí? Y ahí está la intersección. Ustedes con harta imaginación. Ahí está la intersección del plano y el paraboloide. Entonces, lo que yo quiero es x, y
Z. ¿Cuáles son los puntos que están más lejanos del origen y los que están más cerquita del origen? Ahí ya casi les doy la respuesta. Visualmente, pero puede que no. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi función a extremar? ¿Alguna idea? ¿La primera? La primera es el plano. Mm. Pero podría usar la Z dentro del plano, ¿no? Para encontrar los puntos, como en función de X y Y. ¿Cómo, perdón? Podría usar la Z dentro de la función del plano. Ya, sí, eso es buena idea, pero, pero ahí todavía estarías como metiendo una restricción dentro de la otra. De ahí ya te di la respuesta. Mira, la pregunta dice, encuentre los puntos más cercanos y más lejanos. Por lo tanto, nosotros queremos extremar una distancia, ¿sí? Entonces, la distancia, digamos que esto es un punto X, Y, Z. Entonces, la distancia sería la raíz de, ya estamos midiendo la distancia al origen, por lo tanto sería x menos 0 al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, más z menos 0 al cuadrado. ¿Sí? Sí, estamos con Lagrange. Entonces, eh, mira, esta es una función. La raíz es una función creciente, ¿cierto? Por lo tanto, como raíz, la raíz, esa raíz, es una función creciente si minimizamos o maximizamos. Su argumento, o sea, si minimizamos esto, también minimizo esto. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que acabo de decir? Si f es creciente, entonces aquí el mínimo de f de g de x es igual a f del mínimo de g de x. Creo que le puse... No, está bien. ¿Se entiende? Ahora, al contrario, si f es decreciente, esto es materia. Y de hecho, no sé, las personas que tomen Opti, esto lo van a, optimización, lo van a ocupar. Si f es decreciente, entonces el mínimo de f de g de x es igual al f del máximo de g de x. ¿Ya? Ya. Entonces, eso era un paréntesis. Vamos a cerrar aquí. Entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando? Vamos a minimizar o a extremar, ¿sí? Porque queremos lo más lejano y lo más cercano. A extremar f de x y z, que va a ser la distancia al cuadrado.
¿Ya? Eso es lo que vamos a extremar. Bajo las restricciones, ojo, lo que había dicho no sé quién también está bien, pero aquí queremos ocupar las herramientas nuevas, ¿ya? Bajo las restricciones, que es la primera, x más y más 2z igual a 2, y a esta llamémosle g, y a h le vamos a llamar z menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Acuérdense, tienen que ser igual a constantes, ¿ya? Ahí ustedes podrían haber dicho, mejor x cuadrado más y cuadrado menos z. También está bien, ¿ya? Entonces, vamos calculando los gradientes. Gradiente de f sería 2x, 2y, 2z. Gradiente de g sería 1, 1, 2. Y el gradiente de h sería menos 2x, menos 2y, menos 1. ¿Ya? Y ahora lo voy a poner en el sistema acá abajo. Okay, se me acabó. Entonces, vamos a anotar, así debería ser siempre, pero la primera ecuación, acuérdense, vamos a trasladar. No lo voy a anotar después. 2x es igual a lambda g más, ahí ustedes pueden poner lambda 1, lambda 2, pero o pueden agregar letras griegas como quieran, más mu por nabla h. Y el otro va a ser similar, ¿cierto? Sí. Este cambia. ¿Cuánto era? 2 lambda. Menos mu. Y después hay que agregar las restricciones. X más y más 2z igual a 2. Y z menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Ya, entonces lo que les iba a anotar. Estas de acá son esto de acá. Y acá está G y acá está H. ¿Ya? Entonces, ustedes, acuérdense, traten nunca de dividir por incógnitas. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer acá? A ver, veamos. De 1. A ver. De 1. Vamos a pasar sumando y tengo 2x, 1 más mu, igual a lambda. ¿Cierto? Esto en 2 tendría que 2y más 2x, 1 más mu. No, perdón, estoy igual acá. 2x más mu. Ya. Más mu menos 2y. Entonces, ¿qué llego? A 2y factor de 1 más mu igual a 2x 1 más mu. Esto es una mu. ¿Sí?
A ver, en la ecuación 3, el menos 1, ¿no es un 1? Toda la razón. Gracias. Sí, porque es la sí, perdón. Ahí sí. Ya, y aquí vamos a obtener que 2, 1 más mu y menos x igual a 0. Entonces tenemos dos conclusiones, que mu vale menos 1 o que y es igual a x. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos cosas más, a y b. Voy a ir con la b, saldría un poquito más rápido. A ver, veamos. Em, ya vamos con la a nomás, vamos en orden. Si reemplazamos la a, ¿qué es lo que vamos a obtener? Em, a en 3, a ver, ¿qué esto hay que hacerlo? No, vamos con a, ¿qué obtendríamos? 2x igual a lambda más 2x. Bueno, todas esas nos darían, sí, 2i igual a lambda más 2i y 2z igual a 2 lambda menos 1. Y las otras las voy a dejar tal cual. De aquí ustedes obtienen que lambda igual a 0, ¿cierto? Y si lambda igual a 0 en 3, esto era 1a, 2a, 3a. Entonces aquí obtenemos que lambda vale 0 y la 3a me diría que 2z es menos 1 y por lo tanto z vale menos 1/2. ¿Sí? Ya, z vale menos 1/2 y por lo tanto esto en 4 y 5 tenemos nuevas ecuaciones. 4a sería x más y menos 1 igual a 2 y la 5a sería menos 1/2 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Si se fijan, tengo que x cuadrado más y cuadrado, para el otro lado, me da un número negativo, por lo tanto esto es inconsistente. ¿Sí? Ya, entonces este descartado. Ahora vamos con B. Con B, que y sea igual a x en 4, entonces la 4b y la 5b. Tendríamos que x más y, que es x, más 2z es igual a 2, y que z menos x cuadrado menos y cuadrado, que es x cuadrado, es igual a 0. Ya, entonces, de 4b tendríamos que z es 1 menos x, ¿o no? En 5b tendríamos 1 menos x es igual a 2x al cuadrado. Y aquí hay que hacer 2x cuadrado más x menos 1 igual a 0. ¿Y cómo era esto? X es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ustedes si lo vieron al tiro, lo hacen al tiro. Yo ahora no lo estoy viendo al tiro. Entonces, tendríamos que x da
8, 9, 3. 3. Menos 1 más 3 son 2. Por lo tanto es 1. Y menos da menos 3, menos 4, menos 2. Es que no me calza eso. Sobre 2a. Ahora sí. A ver si lo puedo hacer rápido acá. 2x, x. Debe sumar 1. Más 1, menos 1. Ahí está, ya. Entonces tenemos esos dos valores, ¿sí? Por lo tanto tenemos dos puntos críticos. Acuérdense que x igual a y que z es 1 menos x. Entonces tenemos un medio, y la z, ¿cuánto sería? 1 menos x, un medio, y el otro, menos 1, y z es 1 menos x, sería 2. ¿Sí? Entonces, tenemos esos dos puntos. Y ahora tenemos que ver la distancia. La distancia, acuérdense que era la raíz cuadrada. Acá vamos a poner la tablita. Punto, distancia. Entonces acá sería un medio, un medio, un medio. Esto es la raíz cuadrada de un cuarto más un cuarto más un cuarto. Y esto es raíz de 3 medios, ¿no? Y el otro es menos 1, 2, que es la raíz de 1 más 4. Raíz de 6. Por lo tanto, acá sí había inclinación. Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos que el punto de la elipse más cercano al origen es un medio, un medio, un medio, y el más lejano es menos 1, 2. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Ya, entonces vamos con el último. 3. Encuentre el producto máximo y mínimo de tres números reales, x y z, tal que la suma de estos es 0 y la suma de sus cuadrados es 1. ¿Ya? Entonces, queremos encontrar el producto máximo y mínimo de tres números reales. Entonces, nos piden extremar esta función. f de x y z igual a x por y por z. Tal que la suma de estos es 0, o sea, x más y más z igual a 0, y que la suma de sus cuadrados sea 1. Ya, entonces aquí ustedes ya tienen identificado f es la función que quieren maximizar y estas van a ser sus restricciones, g y h, que ya son iguales a constante. Entonces comenzamos. ¿Cuál es el gradiente de f? El gradiente de f sería iz, xy, no, mentiroso, xz y xy.
el gradiente de G sería 1, 1, 1. Y el gradiente de H sería 2x, 2y, 2z. Y ahora hacemos las ecuaciones. Ustedes traten siempre de enumerar e ir desglosando, porque así no son tan desordenados. 5. Sería IZ igual a lambda más mu por 2x. XZ igual a lambda más mu por 2y. XY igual a lambda más mu por 2z. Y la otra es x más y más z igual a 0. Y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos qué podemos hacer acá. Si restamos esas... Es que me queda una mu. Ya, veamos. Aquí ustedes traten de... No hay método. Traten de jugar con las ecuaciones. Si restamos 1 y 2, ¿por qué resto? Porque así mato el lambda, ¿ya? Entonces, 1 menos 2, ¿cuánto sería? Sería z factor de y menos x igual a 2 mu factor de x menos y, ¿no? Entonces, si paso ese restando, queda z y menos x más 2 mu y menos x. Ahí puse el menos, ¿ah? Por lo tanto, tenemos que y menos x por z más 2 mu es igual a 0. Entonces tenemos que y vale x o mu es menos z medios. Ya. Entonces, aquí acuérdense, tenemos nuevas ecuaciones, A, B. Vamos con la A. La A, si se fijan, ustedes ya tienen valores de X e Y, entonces podrían reemplazar inmediatamente en 4 y 5 en las restricciones. ¿Sí? 4A, 4B, va, 5A. ¿Qué sería? Y vale X, por lo tanto tengo X más Y más Z igual a 0. Y X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1. Entonces de acá tengo que Z es menos 2X. Y reemplazando acá, tenemos que 2x cuadrado más z cuadrado, que serían 4x cuadrado igual a 1. Por lo tanto, x es más menos, son 6. 1 sobre raíz de 6. ¿Ya? Entonces, x es igual a y. Tenemos menos 1 sobre raíz de 6, menos 1 sobre raíz de 6, y después tenemos menos 2x, por lo tanto sería 2 sobre raíz de 6. Y el otro es 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6, y el otro es 2 menos 2 sobre raíz de 6. ¿Ya? Ahí terminamos con A. Ahora veamos con B. ¿Qué pasa si B vale menos z medios? Lo voy a reemplazar en... ¿En dónde podría reemplazarlo? Voy a poner todo porque cuando me da un valor siempre me confunde.
vamos con 1b, 2b, 3b, 4b. Bueno, estos no cambian. Esos de ahí no cambian. Ya, ¿qué me quedaría? Mu es menos z medio. Por lo tanto tengo iz lambda menos zx. Ahora es xz igual a lambda menos zi. Y es esto el que me va a aportar, estoy seguro. Xi igual a menos z cuadrado. Pero me falta un mu, ¿no? Lambda. Lambda menos z cuadrado. Sí. Ya. Entonces, veamos qué puedo hacer acá. ¿Qué podríamos hacer aquí? Me tinca que hay que multiplicar. Si multiplico por x y esa por y, al restarlo, ya, vamos, date. Entonces, miren, vamos a hacer 1b por x menos 1b por y, o sea, 2b por y. Entonces, tendría x y z igual a lambda x menos zx cuadrado. Y el 2b por y, x y z igual a lambda i menos zi cuadrado. Si lo restamos, tenemos 0 es igual a lambda x menos y menos z x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ¿qué obtenemos? Tenemos que x es igual a y, pero ya había obtenido eso en a, ¿sí? Así que no aporta mucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Qué complicada es la vida. Menos i. Lambda menos z x más y. Acuérdense, aquí tendría que x igual a y, pero ya saqué eso. Ya están acá los puntos, así. Y que lambda sea zx más y. Si ocurre eso, a ver en cuál nos conviene. Miren, en 1b tendríamos que iz es igual a zx más y menos zx. Pero eso satisface para todo. Sí, pues, no, tiene que ser en la 3. Siempre en la 3. En 3b tenemos xy es igual a zx más y menos z cuadrado. Denme un par de segundos. Estoy pensando, se me acabó la memoria. Xy. Es que aquí me quedaría z, tendría que despejar la z.
La idea es no hacer eso. A ver, ya. Sí, vamos a tener que hacer eso. De 4 tendríamos que z es menos x menos y, ¿cierto? Y de 5 tenemos que z cuadrado es 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si es que no me queda otra. Por lo tanto, xy es igual a z, que es menos x más y, por x más y, menos z cuadrado, que es menos 1 más x cuadrado más y cuadrado. Ya. Ahí da que z es igual a x o z igual a y. ¿Por qué? No lo veo. ¿En dónde, Catalina? En la 3b. Ya. Acá. ¿Qué pasa? Ah, sí. Ya. Entendí. Tú hiciste la cuadrática. Ya. Sí, sí, es que me daba flojera, la verdad. Siendo sincero, me daba flojera. Z, va. Z cuadrado menos zx más y más xy igual a 0. Esto es z menos x y esto es z menos y. Toda la razón, gracias. Z igual a 0 va a x o z igual a y. Entonces acá tenemos c y d. Entonces, vamos con 4c, 4c y 5c. Si z vale x, tendríamos x más y más z igual a 0 con x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. De aquí tenemos que y es menos 2x y por lo tanto acá tenemos 2x cuadrado más 4, x cuadrado igual a 1, por lo tanto x vale menos 1 sobre raíz de 6. Hoy tantos puntos que tenemos. Pero aquí además que hay algo de simetría. Ya, entonces si vamos con los negativos, menos 1 sobre raíz de 6, esto sería 2 sobre raíz de 6 y esto sería 1 sobre raíz de 6 negativo. Y ahora con los positivos, 1 sobre raíz de 6 menos 2 sobre raíz de 6 y 1 sobre raíz, esto es positivo, raíz de 6. ¿Ya? Y con el D, con D es similar. Acá lo que va a pasar es que es menos 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6. Y 2 sobre raíz de 6 menos 1 sobre raíz de 6 menos 1 sobre raíz de 6. Ya, terminamos. Pero si se fijan son casi todos similares. Veamos cuál da mayor y menor, porque nos piden, ¿qué nos pedían? Se me olvidó. Ya estamos viejitos. Encuentra el producto máximo y mínimo de 3 números. Ya. ¿Los puedo llamar A, B, C, D? Ah, no. A, B, C, D, E, F. Y acá vamos a hacer la tablita. Sí, aquí mismo nomás. Ya, acá está el punto. Y acá está X por Y por Z, que es la función que queríamos extremar. Entonces, A, B, C, D, E, F. Y aquí van a ver que se van a repetir algunos. Ya, en la A sería 1 por 1 por 2. Son 2 sobre 6
Eso de ahí, ¿o no? El B, si se fijan, es menos eso. El C es eso. El D es menos eso. El E es menos eso. Y el F es lo positivo. ¿Ya? Entonces ustedes ahí pueden encontrar. La respuesta sería los números que maximizan el producto si se fijan, son solo cuando dos son negativos, ¿cierto? Menos 1 sobre raíz de 6, menos 1 sobre raíz de 6 y 2 sobre raíz de 6. No importa el orden, de hecho eso no lo anotamos ahí matemáticamente, pero no importa el orden en cuál estén, siempre tienen que haber dos negativos. Y los que minimizan el producto y era cuando era 1 negativo, ¿no? 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 y menos 2 sobre raíz de 6. ¿Ya? Ah, bueno, pero aquí se pregunta el producto máximo y el producto mínimo. Ya, lo vamos a anotar acá. Y acá, y el producto es 1 sobre 3 raíz de 6. Y el producto es menos 1 sobre 3 raíz de 6. ¿Ya?